En una la preocupación invadió el mundo del espectáculo esta mañana, cuando se difundió la noticia de que Cenk Torun había sido trasladado de urgencia a un hospital de Estambul. Las primeras informaciones fueron confusas, pero lo cierto es que el actor atravesó un momento complicado de salud. Mientras tanto, Mahzin Meravet, visiblemente afectada, no logró llegar al hospital a tiempo. La tensión aumentó rápidamente cuando los medios comenzaron a informar sobre el estado del actor. La noticia se viralizó en cuestión de minutos y miles de seguidores se mostraron angustiados por su situación. Fuentes cercanas a la familia confirmaron que Cenk había presentado síntomas preocupantes horas antes de ser atendido. La llamada de emergencia se produjo durante la madrugada, cuando el actor comenzó a sentirse mal. Los paramédicos actuaron con rapidez, pero el traslado al hospital tomó más tiempo del esperado. En ese mismo momento, Mahzin se encontraba en una grabación fuera de la ciudad, y al enterarse, rompió en llanto. Intentó llegar lo antes posible, pero las circunstancias no se lo permitieron. La relación entre Mahzin y Cenk siempre fue tema de conversación en los medios, y esta vez no fue la excepción. Los fans recordaron los momentos en los que la actriz habló con cariño sobre él, refiriéndose a Cenk como una persona de corazón noble y alma sensible. Por eso, su imposibilidad de acompañarlo generó aún más tristeza. En redes sociales, los seguidores compartieron mensajes de apoyo, deseando una pronta recuperación al actor. El nombre de ambos se convirtió en tendencia mundial. Testigos presenciales aseguraron que el equipo médico trabajó intensamente para estabilizar a Cenk. Llegó consciente, pero muy débil, informó una fuente del hospital. Los doctores recomendaron mantener absoluta discreción hasta que los exámenes confirmaran la causa exacta de su malestar. En medio de la incertidumbre, Mahzin contactó al equipo médico por teléfono, pidiendo informes directos. Su voz, según trascendió, sonaba rota por la angustia. «Solo quiero que esté bien», habría dicho entre lágrimas. La actriz, conocida por su temple y profesionalismo, canceló inmediatamente sus compromisos laborales. «No puedo seguir grabando mientras él está en el hospital», habría expresado a su equipo. Sus compañeros de rodaje también mostraron preocupación, intentando apoyarla en este difícil momento. Los periodistas reunidos frente al hospital intentaron obtener declaraciones, pero la seguridad impidió el acceso. Las cámaras captaron únicamente a algunos amigos cercanos de Cenk, entrando con semblante serio. Durante las primeras horas de la mañana, circularon versiones contradictorias sobre su estado. Algunos medios afirmaron que se trataba de una crisis de agotamiento, mientras otros hablaban de un problema más serio. Lo cierto es que Cenk llevaba semanas sometido a una intensa carga laboral y emocional. La presión, las grabaciones y la falta de descanso habrían pasado factura. Mahzin, consciente de ello, le había pedido días atrás que tomara un descanso. Pero como muchos artistas, Cenk siguió adelante sin escuchar las advertencias. El hospital emitió un breve comunicado para calmar la situación. El señor Cenk Torun se encuentra bajo observación médica. Su condición es estable, pero permanecerá internado para seguimiento, decía el documento oficial. Aún así, la preocupación del público no disminuyó. Miles de seguidores se concentraron frente al centro médico con flores y pancartas. Para no connotación, adalió a puertas y pancartas. Algunos incluso grabaron videos, rezando por su recuperación. El cariño hacia el actor quedó más que demostrado. Mahzin finalmente llegó al hospital después de varias horas de viaje. Las cámaras la captaron entrando por una puerta lateral, con rostro serio y sin dar declaraciones. Vestía de negro, con gafas oscuras, intentando ocultar su emoción. Los testigos aseguran que,
Al ver a Senk, no pudo contener las lágrimas. La escena, según quienes estuvieron presentes, fue profundamente emotiva. Ella se quedó en silencio junto a su cama durante varios minutos. Relató una enfermera. A pesar de los esfuerzos por mantener privacidad, algunos detalles se filtraron. Senk habría despertado brevemente y al ver a Mahasin, le habría tomado la mano. No se sabe qué palabras intercambiaron, pero el gesto bastó para conmover a todos. Fue un momento lleno de amor y esperanza, comentó un médico del hospital. Esa imagen recorrió los medios y se convirtió en símbolo de la fuerza de los lazos humanos, incluso en los momentos más difíciles. En redes sociales, la etiqueta numeral Fuerza Senk se volvió tendencia. Atirosa. Famosos, compañeros de profesión y seguidores enviaron mensajes de ánimo. Pinno el casideroxo. Y trone como cuantos de puerto. Eres un luchador. Saldrás de esto, escribió un colega del actor. Mahasin, por su parte, publicó una breve historia en su cuenta oficial. Dios está contigo, siempre. Esa frase bastó para emocionar a millones de personas. Su publicación acumuló miles de comentarios. En menos de una hora, los médicos recomendaron mantener reposo absoluto durante los próximos días. Andina legal afirmación que va a ser pseudo durante los próximos días. Senk, según trascendió, había sufrido un colapso debido al estrés acumulado. El cuerpo y la mente también necesitan pausa, dijo el doctor encargado del caso. La noticia fue interpretada como una llamada de atención para el actor, quien en los últimos meses había estado involucrado en numerosos proyectos. Mahasin permaneció a su lado todo el tiempo, sin separarse ni un minuto. Las imágenes de la actriz, saliendo del hospital al anochecer, dieron la vuelta al país. Se la veía agotada, con los ojos hinchados por el llanto, pero también con un aire de alivio. Está mejor, gracias a Dios, susurró a un periodista antes de subir a su coche. Esas breves palabras fueron suficientes para que los fans respiraran tranquilos. La esperanza había vuelto después de un día lleno de incertidumbre. En las horas siguientes, los medios comenzaron a transmitir especiales dedicados a la trayectoria de Senk. Quinto me aceptaba a un seu conto. Dinen Senk, contar seu au por Senk. Recordaron sus inicios, sus papeles más memorables y su gran carisma ante el público. Muchos de sus colegas destacaron su profesionalismo y su calidez humana. Senk siempre se preocupa por todos. Ahora nos toca cuidarlo a él, dijo una compañera de elenco. Una compañera de elenco. Los mensajes de apoyo no dejaron de multiplicarse. La situación, aunque alarmante, logró unir a los seguidores de ambos artistas. Incluso los medios que solían enfrentarlos en rumores, optaron por mostrar empatía. La salud está por encima de todo, afirmó un conocido presentador. La imagen de Mahasin, acompañando a Senk en silencio, se convirtió en una de las más compartidas del día. Fue un recordatorio de que, detrás de las luces y cámaras, hay seres humanos con emociones reales. Días después, el hospital confirmó que el actor había reaccionado favorablemente al tratamiento. Senk Torun se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, informó el comunicado. Las redes se llenaron de mensajes celebrando la noticia. Como sonó la noticia persa,
Anna Lisa Serra Noticercura Persausa Senata. Afternato te tardan de neciano episque funto más distiara el dicar García. Mahassin, más tranquila, fue vista saliendo del hospital con una sonrisa leve. Solo quiero que esté bien, dijo una vez más ante las cámaras, sin perder su serenidad habitual. La recuperación de Senk ha sido lenta, pero constante. Fuentes cercanas aseguran que el actor ha prometido tomarse un descanso prolongado antes de volver a trabajar. Aprendí la lección, habría dicho en una conversación privada. Mahassin continúa acompañándolo discretamente, evitando las apariciones públicas. La conexión entre ambos parece haberse fortalecido aún más tras este difícil episodio. En la industria, muchos han destacado la lección que deja este momento. El éxito no vale nada si no hay salud, comentó un productor televisivo. El caso de Senk y Mahassin se convirtió en ejemplo de apoyo mutuo y resiliencia. Lo que comenzó como una noticia preocupante terminó transformándose en una historia de unión y esperanza. El público, conmovido, no ha dejado de enviarles cariño y buenos deseos. Esta historia no solo refleja la fragilidad humana, sino también el poder del amor y la empatía. Mahassin, pese a no llegar a tiempo al hospital, demostró una vez más la profundidad de su afecto. Su presencia, su silencio y su fortaleza hablaron más que cualquier palabra, y Senk, desde su recuperación, parece haber encontrado un nuevo significado en todo lo ocurrido, una historia que sin duda quedará grabada en la memoria de todos sus seguidores.